Es muy común que nos pongan el nombre de la abuela. No hay que repetir el nombre porque simplemente lo que estás haciendo es darle esa carga y no tiene su propia identidad. El tema de reconocimiento incluso se da cuando hay hijos no reconocidos, cuando no hay hijos reconocidos en el árbol, cuando vos estás ocupando el lugar que no corresponde. ¿Por qué? Porque ya viene a ser, si es doble de la abuela, y la abuela tuvo un aborto, tuvo un parto doloroso, viene otra generación y el inconsciente dice no, porque aquel ancestro del cual vos sos doble, le dolió tanto que no quiere repetirlo. Que yo quiero evitar que vos pases por eso. Sí, pero mi abuela tuvo 8 hijos, pero no significa que la abuela haya querido tener 8 hijos. Ay, no, qué shock. ¿Qué viene tu inconsciente a decirnos acá? Estás hablando por todas aquellas mujeres que no pudieron hablar y no pudieron decir que no. Voy a llorar. Sí. Mujer, ¿te has sentido alguna vez bloqueada o frustrada por historias que parecían no pertenecerte? Creamos este espacio para hablar de aquello que nunca nos dijeron, de esas conversaciones que muchas veces nos hubiera cambiado la forma de mirar nuestra propia historia. Soy Paula López, soy terapeuta en biodescodificación y desde hace años acompaño a cientos de mujeres a comprender su historia, a reconocer los patrones que las han acompañado y a abrir camino hacia una vida con mayor conciencia y libertad. Yo soy Dul Méndez y creo profundamente que una conversación puede convertirse en el inicio de una transformación cuando nos sentimos vistas, escuchadas y acompañadas. Bienvenida a lo que nunca nos dijeron. Bienvenida a lo que nunca nos dijeron. Mi nombre es Dul Méndez. Mi nombre es Paula López. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es no siempre es tuyo lo que estás cargando. Exacto, Dul. Paula, ¿a qué te refieres con que no es tuyo lo que estás cargando? Que muchas veces traemos historias heredadas, ¿sí?, de nuestros ancestros, de nuestro clan familiar, que no son propias nuestras, ¿sí? Que muchas veces en cosas cotidianas que nos suceden en la vida no le encontramos explicación por qué nos pasa lo que nos pasa, por qué repetimos patrones, por qué repetimos relaciones, situaciones con el trabajo, con colegas de trabajo, situaciones en nuestra vida, incluso en temas de fertilidad, uno de mis tantos temas que yo trabajo específicamente con todas las mujeres, de costar quedar embarazada y todo, y es por historias que traemos heredadas, no sanadas en nuestro clan y que por ende venimos a repetir, pero que no son nuestras, que simplemente las estamos cargando justamente. Ok, ¿y cómo te das cuenta que no es tuyo? Bien, ¿cómo te das cuenta que no es tuyo? Cuando se te presentan ciertas situaciones, vamos a poner un ejemplo así para que la mujer entienda que está del otro lado. Por ejemplo, yo trabajo con el tema de fertilidad, ¿viste? Es algo que vos ya sabes. Muchas mujeres que llegan a mí llegan con que están mucho tiempo buscando embarazos y no logran concebir. O al revés, justamente se le producen, que es parte de mi historia, lo que son abortos espontáneos, pero no llega a término, ¿sí? Okay. Pero de repente ve que quizás su hermana tuvo hijos, ejemplo. Yo conozco una historia así. Su mamá no tuvo problemas, por ejemplo, ¿sí? Entonces no logran entender por qué en ella sí. O sea, qué fuerte. Y ahí es cuando yo digo, esta historia no es tuya, sino que es algo que traes propio del clan, ¿sí? Y ahí empezamos a estudiar lo que es el transgeneracional o el clan familiar. A ver, ¿qué historia venís a repetir de algún ancestro? Siempre traemos alguna historia, siempre somos dobles de algún ancestro en nuestro árbol, ¿sí? Qué fuerte. Porque lo que aquel ancestro más arriba, bisabuelo, abuelo, madre, padre, no pudieron sanar, viene otra generación a intentar sanarlo, o lo que, como yo siempre digo, lo que no se sana en una generación pasa a otra y a otra y a otra. Qué fuerte. Y, por ejemplo, esto en cuanto a ser madre, a quererse tener hijos. Sí. ¿Cómo puedes sanar esa parte? O sea, por ejemplo, porque tengo muchas conocidas. Sí. Incluso tengo un caso súper fuerte de una chava que quería tener hijos. Sí. Eran 2 hermanas. Ajá. Y una quería tener hijos y la otra pues también. Su hermana tuvo, me parece, 2 o 3 hijos. Y ella no podía. Estuvo en tratamiento de fertilización. No podía, ni con eso. Sí. Y bueno, hablando con su hermana, sí. Su hermana le dijo, te presto mi vientre. Claro. Para que puedas tener. Sí. Perfecto.
estaban en planeación de fechas y todo, y pum, que se embaraza otra vez la hermana, pero, o sea, de su esposo, o sea, Sí, su sí, sí, hijo, sí, sí, sí. y ella dijo, no puede ser, Sí, o sea, ¿cuándo me va a tocar a mí? Ay, sí, espere, ¿cuándo me va a tocar a mí? O sea, claro. y eso Eso, estuvo de shock. bueno, eso justamente es lo que estudio con todas las mujeres. Ojo, en temas de fertilidad es uno de mis grandes temas, como en todos los otros temas de trabajo y patrones repetitivos. Lo primero que vamos a buscar ahí es qué es lo que tu inconsciente está bloqueando, ¿sí? Para que no puedas ser mamá y por qué, ¿sí? Claro. La raíz. Siempre vamos a la raíz. Para mí, ir a la raíz es ir al origen desde donde se inició el primer bloqueo, ¿sí? ¿Qué pasó en tu árbol genealógico, en tu clan familiar, con todo el tema de la maternidad? Claro. Y para poder entender esto, primero tenemos que saber quién sos vos en tu árbol, qué historia venís a repetir. Esto se busca con lo que son las fechas de nacimiento. A través mira, de qué fecha de genial. nacimiento o nombre, ¿sí? Es muy común, ¿sí? Y esto lo quiero decir para todas, es muy común que nos pongan el nombre de la abuela o que vengan Ay, la típica qué tanda de fuerte. Marías, Sí. de pasar el nombre. Yo siempre digo algo y todas las mujeres que trabajaron conmigo ya lo saben y siempre me río cuando me dicen no le voy a repetir el nombre en el clan. No. No hay que repetir el nombre porque simplemente lo que estás haciendo ya de por sí al ponerle el nombre de aquel ancestro es darle esa carga y no tiene su propia identidad. Qué fuerte. Cada alma cuando llega al plano, ¿sí? Cuando llega a nuestro útero como madres, trae su propia identidad. Claro. Pero cuando yo le pongo la identidad de un ancestro, lo único que le estoy diciendo es, toma, esto que el ancestro dejó sin sanar, sin solucionar, sin resolver, te toca a vos. Junto con eso, más allá del nombre, lo que hago yo particularmente en estudiar el árbol es buscar las fechas por dobles por fecha de nacimiento, que esto ya es una masterclass que daremos más adelante. Claro. Cómo hacerlo, ¿no? Entonces, cuando entiendo qué historia venís a repetir, pongamos un ejemplo, la de la abuela materna, ¿sí? ¿Qué historia venís a repetir? Ok, sos doble de tu abuela materna, entonces vamos a investigar ahí qué pasó con tu abuela con respecto a la maternidad. ¿Cómo fueron sus embarazos? ¿Tuvo algún aborto? ¿Sí? Temas muy tabúes. Muy tabú que a lo mejor antes. Si lo tuvieron no te enteraste. Exacto. Porque no, eso no se hablaba. No se hablaba. Antes. Igual se puede saber, ¿sí? Cuando estudiamos el árbol eso se puede traer. Eso yo siempre le doy la tranquilidad que te digo, por mis estudios y mi experiencia y todo, yo lo puedo detectar eso. Si no se sabe. Después, ¿qué historias? ¿Cómo fue el parto? ¿Sí? Los partos dolorosos, los partos largos, las mujeres que fallecen en los partos. Eso habla también de un bloqueo respecto a la maternidad. Madre. ¿Cómo trabaja nuestro inconsciente? Y esto lo quiero dejar claro para todas las mujeres, para que entiendan perfecto cómo trabaja el inconsciente. Y esto es para todo lo que nos pasa en nuestra vida, ¿ok? Nosotros tenemos la parte consciente, que solo es un 5% en nuestro día a día. Nosotros actuamos con un 5% de conciencia. Oh, wow. El 95% se esconde en el inconsciente. Wow. Yo siempre muestro el gráfico, acá no lo podemos mostrar, pero ya lo vamos a compartir, un gráfico del iceberg, donde solo vemos el 5%. Exacto, esa es la conciencia. Y el 95%, que es toda la parte de abajo, es el inconsciente. ¿Qué se esconde en el inconsciente? Ajá, ¿qué las hay? Historias familiares, las historias del clan, lo que no nos contaron, las experiencias hablando de maternidad respecto a las maternidades, los programas y lealtades inconscientes respecto al clan, que se grabaron en la memoria, ¿ok? Eso guarda el inconsciente, ¿sí? Okay, sí. El inconsciente actúa de dos formas, siempre explico lo mismo, repite o evita, hace solamente dos tareas, repite o evita, ¿ok? Vale. O sea, el inconsciente no juzga, no dice, esto está bien o esto está mal, no, repite o evita. Ok. Repite cuando en el clan esa situación, ¿sí? Dio por nacimiento, dio como un nacimiento, ya sea estado real, un nacimiento como un hijo, o estado simbólico. ¿Qué es un estado simbólico? ¿Qué es eso? ¿Qué es un estado simbólico? ¿Qué es estado Un emprendimiento es un hijo para el inconsciente. Ya, o sea, no necesariamente es un hijo de verdad, exacto. Pero estás creando. Exacto, ¿no? estás creando algo. vida, Estás por creando ende. Un proyecto, estás dando vida a algo. Exactamente. Por ende, eso para el inconsciente es nacimiento, es vida. Repite esa historia. Vale. Ahora, cuando da por resultado muerte,
sea real, abortos, madres fallecidas en partos. Un parto doloroso es una muerte simbólica, porque no es real para el inconsciente. ¿Cómo? Evita. ¿Cómo que O no sea, es real para el inconsciente? Porque no murió nadie, ¿entendés? Mm. Es simbólica, Ah, ¿entendés? ok, Es ya. un parto doloroso, una madre que vive un parto doloroso, ¿sí? Que se le quedó grabado en su memoria y en su inconsciente Sí, el es dolor, verdad, sí. es como una muerte simbólica para el inconsciente. Es esto que pasó, tu ancestra, voy a evitar que vuelvas a pasar. Wow. Entonces, repite si da nacimiento real o simbólico y evita si da muerte real o simbólica. ¿Qué pasa en estos casos en la que evita el inconsciente? Que son estos casos como que decís, habría que hablar con tu amiga y preguntarle, primero ir a buscar todas estas historias en el árbol y entender por qué su inconsciente lo único que está haciendo es evitando que ella quede embarazada. ¿Por qué? Porque hubo muerte real o simbólica. Wow, qué fuerte. ¿Entendés? ¿Directamente con ella? Con ella. Ah. Con ella. ¿Por qué? Porque ella viene a ser, si es doble de la abuela, y la abuela tuvo un aborto, tuvo un parto doloroso, tuvo algo que dio muerte real o simbólica relacionado con la maternidad. Qué fuerte. Viene otra generación y el inconsciente dice no, porque aquel ancestro del cual vos sos doble, le dolió tanto que no quiere repetirlo. Que yo quiero evitar que vos pases por esta situación. Ni yo, ni mi línea directa que eres tú, porque traes mi nombre. Exacto. Qué fuerte. Ok, por ejemplo. Bien. Supongamos que no tiene el nombre. Sí. No trasciende eso. Pero es doble por fecha de nacimiento, sí. Porque la fecha de nacimiento se busca también. Vale. Sí. Por ejemplo, si yo tuve un parto doloroso, sí, ¿se puede transmitir ese dolor y bloqueo a mi hija? Sí. Sí. Para sus futuros. Sí. ¿Cómo se puede evitar eso? Justamente a terapia conmigo, a trabajarlo, donde justamente vemos, porque si vos lo trajiste, quizás hubo alguien más arriba que también, no lo sabemos, o vos lo iniciaste y es la primera generación. Qué fuerte. Se llega a repetir todo hasta 4 generaciones. Por eso yo cada vez que estudiamos el árbol, ¿sí? Y estudio en terapia y todo, y en mis experiencias el árbol, estudio hasta los bisabuelos, o sea, vos, mamá, papá, abuelos, bisabuelos, 4 generaciones. Vale. Llego hasta justamente la raíz. Veo si en los bisabuelos también hubo alguna historia, porque no dejamos nada sin sanar. ¿Ok? Porque obviamente a veces pasa, lo que yo siempre digo, lo que no se sana en una generación pasa a otra y a otra y a otra. O sea, hasta que en algún punto se tiene que sanar. Porque si no, ¿qué pasa? Empieza cada vez más a evitar el inconsciente. El inconsciente, como hace estas dos tareas de repetir o evitar, también trabaja para la supervivencia del clan, principalmente. Esa es su tarea principal, que el clan subsista. Pero si hubo dolor o muerte simbólica, evita, porque no quiere que esa persona vuelva a sufrir. Ajá, como que bloquea, Bloquea, ¿no? Claro. Por eso te digo que no juzga, no dice, bueno, pero vos no sos la abuela, sos Dulce, entonces vos no. Simplemente dice, ok, hubo una historia más atrás, donde vos venís a ser doble, con lo cual para el inconsciente es lo mismo que seas la abuela, ¿ok? Por nombre o por fecha de nacimiento. Claro. Entonces, bloqueo para que no vuelvas a pasar de nuevo por la misma situación. Qué fuerte. Sí, terrible. Y, por ejemplo, las personas que no quieren tener hijos. Sí. Porque existen las dos, las que no quieren y las que no pueden, ¿no? Exacto. Entonces, las que no quieren también tienen alguna conexión con su linaje de que por alguna razón inconscientemente no quieren tener hijos. Sí. A ver, yo siempre digo que para un lado y para el otro siempre es una sanación. Las que están bloqueadas porque no pueden, hay que sanar esas historias para que el árbol siga creciendo. Y las que no quieren por elección propia, como bien dijiste, también es una sanación en el árbol. ¿Por qué? Porque quizás más atrás, y trabajo mucho con el linaje femenino por esas historias justamente, más atrás hubo tanda de generaciones de su linaje femenino donde quizás muchas mujeres de su árbol no quisieron ser madres. Y fueron madres. Y fueron madres. ¡Qué fuerte! ¿Qué pasa? Recordemos que en la
época de nuestras abuelas, de nuestras bisabuelas, la mujer como venía a la tener otra opción. hijos. Sí. La mujer venía a tener, era su único plan No tener era otra hijos. opción. Pero eso no era una elección tampoco. No, o sea, no había otra opción, Total. eso era. Eso era. Que la abuela muchas veces me dicen, sí, pero mi abuela tuvo 8 hijos. Sí, mi abuela. Pero no significa que la abuela haya querido tener 8 hijos. ¡Qué fuerte! Y eso, la abuela, las bisabuelas se lo guardaban. Ay, no, qué shock. ¿Qué viene? Nunca me había imaginado eso. Sí. ¿Qué viene tu inconsciente a decirnos acá? Estás hablando por todas aquellas mujeres que no pudieron hablar y no pudieron decir que no. Y vos lo estás haciendo desde tu lugar y tu elección. Sí. Voy a llorar. Sí. Yo creo que va a ser muy normal llorar en este podcast. Sí, vamos chicas, a llorar así mucho, que... vamos a vivir muchas emociones juntas. ¡Wow! ¡Qué Sí. fuerte! Sí. O sea, y a su vez, aunque para la mujer decirle esto también es una liberación, porque lamentablemente, y se los digo a todas las que están del otro lado, todavía sigue mucho ese mandato de la mujer viene a ser madre, y todavía quizás la mujer que no está siendo madre, si bien estamos con bastante empoderamiento más femenino que lo que eran las épocas de nuestras abuelas, todavía falta, y todavía no es tan cómodamente vista la mujer que por elección elige no ser madre. Claro. Y yo la aplaudo, porque justamente es bien, Tal porque estás eligiendo lo que todas aquellas linajes femeninos y todas tus abuelas y tus bisabuelas no pudieron decir, y estás sanando todo. Porque algo que te quiero decir a todas también del otro lado, a aquella mujer que nos está viendo, es cuando sanamos, no solamente sanamos nuestras generaciones de arriba, o sea, toda la parte ancestral, sino que sanamos generaciones futuras. Por ejemplo, o sea, alguna familiar mía puede, al tomar esa decisión, puede sanar también un poco a mi hija. no. ¿O no? ¿Tiene que ser línea directa? Es línea directa. O sea, ya. No son colaterales, sí. Porque claro, porque cada uno tiene su proceso de sanación. Okay, si vos, por ejemplo, vos tenés hermana, o sea, vos vas a sanar las historias que vos trajiste porque vos venís a repetir algo en tu clan. Sos doble de tu abuela, pero tu hermana puede que por su fecha de nacimiento nombre sea otra de mi otra abuela. Ancestro, y trae otro tema por sanar. O sea, que vos sanes no significa que vos estás sanando tu árbol, tus hijos, tu marido en este caso, y está sanando las generaciones de arriba, pero siempre lineal, no colateral, sí. Por ejemplo, este estudio que dices que tú ves la fecha de nacimiento o sí. este doble cuántico, por así Exacto. decirlo, lo recomiendas hacer a todas, ¿no? Sí, o sea, yo todas, pienso, a todas. Por ejemplo, según yo no necesitaba, pero ahora que me lo estás diciendo. Ahora que lo veo, creo que o sea, sí viene bien saber qué es lo que voy a transmitir. O sea, lejos de lo que me pasó. Total. Porque tuve 2 partos, uno fue muy doloroso y el otro no. El otro fue mágico y feliz y el otro fue muy doloroso. Y así es mi relación con mis hijos. Con el doloroso tengo una relación de apego, de protección, de te voy a cuidar. Sí. Y con la que fue feliz y todo, estoy como muy, dale, tú puedes. Sí. Y es curiosísimo porque tienen prácticamente, se llevan un año, no es mucho, o sea. Pero es que, como te digo, Dul, o sea, todas estas historias tenemos que sanarlas. Como mi historia, como la mayoría, o la mujer que está del otro lado de haber visto en nuestra intro del canal, yo vengo de abortos espontáneos. Entonces, más allá de sanar y de que hoy, gracias a Dios, tengo a mis hijas nacidas de forma natural para todas, ¿sí? Porque gracias a que sané todas estas historias del árbol, pude ser mamá y todo, no solamente lo hago por mí, sino por ellas también, como yo siempre digo, ¿sí? Sin saber en su momento que iban a venir 2 mujeres, pero no quiero que se siga repitiendo esta historia. Y las historias, en lo posible, yo trato de, si sos consciente y tomaste conciencia ya del tema como vos ahora, anda a sanarla, no la dejes pendiente. Exacto. Porque si no, tu hijo va a vivir, y por más de que sea varón, de igual modo va a vivir sus situaciones cuando él quiera ser padre. Justo, bueno, no se me había ocurrido lo del padre, pero dije, no sé si estoy creando, no es inseguro él, pero estoy creo que teniendo apego que creo que no le está beneficiando o no le va a beneficiar en la adolescencia o yo qué sé. No, tal cual. Entonces creo que sí es interesante trabajar este tema sí, a cualquier edad. A cualquier edad, total, sí.
Y ojo que cuando también me vienen muchas mujeres que me dicen, bueno, mi hijo pasa cierta situación, lo tengo que traer a él, y yo siempre digo, y esto lo quiero decir para la mujer que está del otro lado, es, los hijos siempre vienen a hacernos de espejo de nuestras propias historias. O sea, no tenemos que, ellos no son los que tienen que sanar, los que tenemos que sanar somos nosotros. Sí, luego pasa eso. Algo fundamental que voy a decir respecto a esto es, siempre hay algo que nuestro propio hijo quizás trae de nuestro porque nació en nuestro útero. El útero guarda memorias. Y el útero guarda muchas memorias de nuestro linaje femenino. Por ejemplo, ahí tienes que ver con el hijo número 1, el 2, el 3, exacto, el 4. Sí. ¡Qué fuerte! Creo que esa va a ser mi frase del podcast. Aquí va a tener un subtítulo, ¡qué fuerte! Todo el tiempo. Sí. ¿Cómo? A ver, dime, explícame porque eso de lo que te decía, o sea, la memoria, o sea... la memoria del útero. Claro, el útero guarda memoria, ¿sí? ¿Qué venimos? Yo siempre digo, más allá de que encontremos por fecha de nacimiento o nombre, si somos doble nuestra abuela materna o no, la abuela materna siempre la sanamos. Por el simple hecho de pensar esto. El ovocito del cual vos saliste se hizo en la abuela materna. Ajá, sí. Tenés más relación con la abuela materna que con mamá. O sea. Que estuviste dentro de tu abuela. Exacto. Sí, eso es. Exacto. ¿Entendés? Entonces, sí o sí la abuela materna tenemos que sanar. Entonces, siempre la vemos, independientemente que seamos doble o no, ¿sí? Yo siempre paso por la abuela materna para ver si la abuela materna hay cosas que sanar de la abuela materna, porque esa memoria de la abuela materna de su útero está en tu útero. Ay, no, pues sí hay mucho. Siempre. No sé mucho de su historia, o sea, pero sí, siempre, y más por las épocas, ¿no? Exacto. Y el útero, y esto es para la mujer que está del otro lado, recordemos siempre que más allá de ser un órgano de reproducción, ¿sí? En lo que nos identifica como mujer, el útero, y esto lo hablo desde el otro lado, desde la parte energética, es el centro creador de todo lo que querramos crear en nuestra vida. De todo. Y no solamente hablo de hijos. Como proyectos. Exacto. Y esa es mi gran, como en lo que más me diferencio del resto, quizás de los terapeutas, que no ver la fertilidad solo para venir a tener hijos, sino para todo. La mujer desde el útero crea todo, ya sea un proyecto, un hijo, un trabajo nuevo, una relación, ¿ok? Todo lo que sea crear vida. Todo se almacena ahí. Exacto. ¿Hay que limpiarlo? Sí, hay que sanarlo, siempre. O sea, energéticamente hay que energéticamente, ¿no? Yo doy rituales para hacer, trabajo mucho con rituales psicomágicos, amo los rituales psicomágicos, no solamente... Explícanos qué es psicomágico para los mortales que lo para que entiendan. Los rituales psicomágicos son para el inconsciente, ¿ok? O sea, y esto es entrando un poco en el tema que es más energético, ¿sí? El inconsciente, al igual que nuestra mente, no distingue de lo que es real o imaginario, ¿sí? O sea, yo siempre digo una frase y es, como creo, creo. O sea, como creo, creo mi realidad. ¿Ok? Entonces, los rituales psicomágicos sirven mucho para el inconsciente. ¿Ok? Por ejemplo, la sanación de útero yo lo hago con un ritual en luna llena, específicamente, porque es la luna que más energía sostiene. Mediante ciertos, elementos que doy para que se haga el ritual, se limpian todas esas memorias. ¿Ok? Sí. Esto es para soltar las memorias del linaje femenino. Aquellas memorias, volviendo siempre al tema del cual abrimos este episodio, que venimos cargando y sosteniendo. Claro. Y aquellas memorias que venimos sin saber repitiendo. Aquellas cosas que traemos por repetición en nuestro linaje. Los dolores que vivió el linaje, ¿sí? En cuanto a todo lo que puede ser en su vida, ¿sí? Los tipos de relaciones que tuvo, ¿sí? Y no hablo solo relaciones con parejas y vínculos, sino también relación con el tema del dinero, por ejemplo. Algo muy hablado. Te iba a preguntar, por ejemplo, en esto, no siempre es tuyo lo que estás cargando. Sí. Nos vamos por partes. Ahora vimos esta parte de la maternidad, los dolores, lo que vas arrastrando. Pero también, como dices, para crear, ¿cómo se representa esto para el dinero, por ejemplo? Que muchas veces es un tema muy
a veces es tabú, pero a Sí. muchos los preocupa, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo puedo no repetir errores en cuanto al dinero? O sea, ¿de dónde viene esto? Bien, el tema del dinero es un tema muy grande, es como cuando vienen con el tema del peso también. El tema del dinero es, primero, más allá de esto de las historias, entender de qué, ver de dónde venís, de qué doble tenés o de quién venís a ser doble en tu clan. Y ahí vamos al tema del dinero. O sea, el tema del dinero puede ser muchos. Puede ser una mujer que no le cuesta generar dinero, pero no lo puede retener y se le va fácil. Claro. ¿Sí? Deudas, cosas por pagar y al fin y al cabo no termina teniendo nada. Claro. Esa es una mujer que en realidad no es que le cueste generar el dinero, lo que le está costando es el recibir. Eso. ¿Entendés? Eso. Que es muy diferente, ¿sí? Eso. Porque a veces no pasa por generar, porque quizás así lo generás y no es un problema, trabajás y generás el dinero, pero lo que no estás aperturada a recibir, ¿sí? Eso siento que, bueno, como mexicana o latinoamericana, no sé si también Sí. pase, Sí. viviendo acá en España me doy cuenta lo difícil que es decir sí, Sí. o recibir, o por ejemplo, acá he visto mujeres holandesas, alemanas, Sí. que dicen, sí, perfecto, tanto, ¿no? Sí. Te cobro esto. Exacto, cuando tenemos un tema de recibir, nos cuesta recibir, ¿sí? Ujú. Lo que hay detrás, o sea, esto que se esconde en el inconsciente, está relacionado con, obviamente, mucho el tema del merecimiento. Sí. Si a vos te cuesta recibir es porque no sentís que lo mereces, Exacto. ¿entendés? Y con tema de reconocimiento, ¿ok? Qué fuerte. ¿Y ahí no viene una historia como de papá o algo así? ¿O no? Sí, ahí voy. Ahí voy. A ver, el tema del merecimiento es, ok, vamos a buscar por qué en su momento aquel ancestro, del Claro. cual soy doble y que lo único que estoy haciendo es repitiendo historias, o sea, justamente no se sentía merecedor. ¿Qué historia ahí se esconde detrás? ¿Sí? ¿Por qué no era reconocido? Y acá entra un tema que es mucho más grande, por eso es como que yo voy indagando y indagando y indagando hasta llegar a la raíz. El tema de reconocimiento incluso se da cuando hay hijos no reconocidos. Ay, qué fuerte. No es solo de el reconocimiento de papá y mamá hablo, ¿eh? Sí, O de sea, que no te es que veo, de que te veo, te doy la no. atención que Esto es necesitas. mucho más atrás. Cuando no hay hijos reconocidos en el árbol. Qué fuerte. Cuando vos estás ocupando el lugar que no corresponde. En el Sí. árbol. Sí, porque por ejemplo puede ser hijo único, pero a lo mejor tu padre tiene 2, 3 hijos por allá y no eres el primero, eres el Exacto. tercero o eres el segundo Sí. y no lo sabes. Exacto. Y al final lo que estás haciendo es ocupando un lugar en el árbol, constelaciones familiares, ¿sí? Que con esto trabajamos en constelaciones familiares, estás ocupando un lugar que no te corresponde. Por ende, no estás en cierta forma siendo reconocido porque no es tu lugar el que estás ocupando. Y ¿Okay? regresamos a esta parte de eres hijo 1, 2, 3, 4, Exacto, ¿no? exacto. Y esto está relacionado con el dinero porque siempre digo algo, abundancia mamá, prosperidad papá, ¿sí? Simbólicamente, inconscientemente. Entonces, y siempre digo, abundancia no es prosperidad, ¿sí? Porque a veces confundimos que es lo mismo y en realidad no es lo mismo, ¿sí? Okay. Ser próspero no significa que seas abundante, ¿okay? O ser abundante no significa que seas próspera. A ver, ¿nos explicas el próspero? Ahí va. El próspero. Yeah. El próspero. ¿Qué es prosperidad justamente? Es esto de la parte material, ¿okay? La materialización. Vamos a ponerlo así para no confundir. ¿Sí? Es un poco más profundo, pero para no confundir. ¿Qué es la abundancia? Vos podés ser abundante, sentirte abundante, pero no porque te sientas abundante significa que, no sé, tengo la cuenta bancaria explotada, vamos a decirlo así. ¿Ok? Eso es más prosperidad. ¿Okay? Pero los dos, a su vez, van de la mano. El tema es que cuando los dos no están trabajando, podés sentirte abundante, pero no próspero. O podés tener mucho en tu cuenta bancaria, 1.000.000 de euros, y no te pero no te sentís abundante. Eso pasa a muchos artistas. Sí, ¿entendés? Claro. Porque justamente no están viendo el valor que, primero, que las dos cosas van juntas y por ende tenemos que trabajar con mamá y con papá. Las historias de mamá y de papá. Segundo, volviendo al tema del dinero, de que una mujer justamente le cuesta
quizás el recibir. El recibir vemos todo esto, bueno, el merecimiento, el reconocimiento, vamos a buscar todas estas historias de por qué te está costando todo esto con el tema del dinero, ¿sí? Sí, sí. El dinero al final es energía, siempre digo lo mismo, más allá de la materia, Sí, sí. es energía, ¿sí? Pero puede estar la mujer que no le cuesta generar, pero le cuesta recibir. Ujú. La mujer que le cuesta generar, Ujú. ¿sí? Porque le cuesta, no logra generar dinero, ¿sí? Ujú. Y ahí tiene que ver mucho con el amor propio, ¿ok? Claro. Más allá de que sí se trabaja obviamente el merecimiento, porque también está un poco ahí el tema del merecimiento, pero ahí va más el amor propio. Ok. ¿Qué pasa? Que vos no te estás dando el valor que mereces. Ujú. Esto habla más de amor propio. Hay que trabajar ahí con el autoestima, ¿ok? Fuerte, sí. Sí, porque al Exacto. final el dinero, hay dinero a millones en el mundo. Ujú. El dinero es infinito, Mm. ¿ok? Esa energía sí es infinito. Pero si por algún motivo vos no lo estás pudiendo generar, es porque hay miedos arcaicos, muchos miedos. Hay temas de estafa en el clan, historias de estafa en el clan, Locura. historias de dolor relacionados con el dinero. Ok. Ejemplo, vamos a poner un ejemplo para que la Para mujer entender el entienda. dolor Sí. con el dinero. Cuando iba a cobrar tal dinero, murió. Ah. Muerte relacionada con dinero. Ok. ¿Entendés? O llegar a cobrar tal cosa costó mucho sacrificio. O como shame, así que fui a cobrar tal y la otra persona en lugar de pagarme me hizo sentir mal, o no tiene nada que ver. Sí, dale. A ver. Ajá, o sea que esta persona le haya dicho, ay, pues si no, o sea que haya existido insultos Sí, o- sí. y no pago. Y no pago encima, sí. Sí. Eso puede Entonces, ser, ¿no? cuando me cuesta generar el dinero, tenemos que ir a buscar estas historias. ¿Por qué me está costando generar el dinero? ¿Qué Sí, historias de dolor hay hay detrás? mucho que ¿Qué rascar. historias? Claro, sí. ¿Qué historias de estafa hay atrás? ¿Fui estafado o estafé? Ah, también, ¿no? Ojo, Porque también hay que ser súper transparentes. sí, porque el ancestro, si estafó, acá viene otra generación, y esto es ley Estafadora. Dharma y Karma, habla Sí. a pagar por aquel ancestro que estafó. Y a mí me toca pagar la cuenta acá. Qué fuerte. Por eso siempre hay que hacer las cosas bien. Exacto. Para que nuestros hijos no tengan que sigan pagar el heredando karma. eso. Claro, O qué sea, fuerte. entonces, cuando hablamos del tema de dinero, como justamente es un tema, como el tema de la maternidad, como el tema del peso y todo esto es un tema muy amplio. ¿Del peso te refieres al peso Sí, corporal? sí. Ok, Sí. también Eso es otro episodio que es vamos otro a hacer episodio, juntos. pero también Sí, se te acercan muchas sí. mujeres Y con este sí. tema. Sí, porque también es algo Es que mucho- traemos cargando Sí. y lo vamos a dejar como solo un poquito para poquito cada nada uno, para más que entiendan, para que después lo vamos a desarrollar más en profundo, pero básicamente si el cuerpo se está haciendo ancho, es porque algo está sosteniendo que no tenemos que sostener. Y lo vamos a dejar Lo vamos ahí. a dejar ahí anotado. Y lo vamos a dejar ya anotado, está. como el del dinero, que también da para otro episodio más grande, porque hay más historias que tienen Claro. que ser vistas relacionadas al tema del dinero. Eso es verdad. Pero bueno, también vamos a decirle a la mujer que si quieren algún tema específico que nos escriban. Claro, bueno, vamos a aprovechar para darle un sorbo a nuestro café. Salud. Sí, tal cual, salud. Y aprovechar que nos sigas en este nuevo proyecto que estamos creando. Sí, total. Sí, total. Que nos sigas, vamos a dejar las redes sociales en la descripción para que nos sigas, para que, bueno, visites nuestra web. Y nos puedes mandar por Instagram, nos puedes mandar tus preguntas por mensaje directo, nos puedes mandar historias y nos puedes mandar preguntas. Las historias tal vez también nos puedan funcionar para exponerlas en el siguiente episodio. Y que podamos discutirlas aquí y ver y darte algún tip o darte una idea de por dónde irte moviendo. También vamos a sacar en Instagram los temas a futuro para que nos mandes un mensaje directo de que si tienes algo que trabajar o tal vez alguna pregunta y nosotros podamos exponerlas aquí. Total, invitarlos siempre a que nos sigan en redes, tanto en el canal de YouTube como que nos sigan en Instagram, que también les vamos a dejar las redes sociales. Debes dejar mi página web, ¿sí? Claro. Pueden agendar conmigo una sesión de 30 minutos totalmente gratuita, en donde simplemente lo que hago, siempre digo, es para escucharte, entender qué es lo que estás pasando, conocernos
Y de ahí justamente darte luz por dónde puede ser el origen de lo que te está pasando. Cada una ya después decidirá. Me parece genial. Sí. Perfecto. Entonces, no siempre es tuyo lo que estás cargando. Exacto. Hay que poner atención, qué es lo que se nos está repitiendo, Sí. qué es lo que nos está conflictuando, Sí. para poder ver qué es lo que tenemos que trabajar y entender desde dónde viene. Desde dónde viene, exacto. Vale, perfecto. ¿Y quieres cerrar con alguna pregunta? Sí, me gustaría preguntarle, vos que estás del otro lado, ahora que escuchaste y que nos escuchaste, si sentís que realmente algo estás cargando, si sentís que traes algún patrón repetitivo, si en tu árbol justamente esto que te está pasando a vos hoy en día ya se repitió anteriormente, que tomes conciencia de eso, que veas de dónde vienes y que no dejes de trabajarlo. Sí, porque lo importante es, cuando sanamos nosotros, no solamente sanamos generación para arriba, sino generaciones futuras. Perfecto. Gracias, Paula. Gracias. Este es un gran inicio. Sí. Y bueno, ya sabes, puedes seguirnos en nuestro Instagram, en nuestro YouTube, puedes pasar a checar la web. Y nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos en el siguiente episodio que se va a poner muy bueno también. Tal cual. Nos vemos. Chao. Adiós. Salud. Salud.